va a ser el mensaje más corto del año, pero quiero ir a la palabra. Ahí en Isaías 40, 22. Hay una palabra que Dios compartió con el profeta y me gusta. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y quiero tomarla para introducirme. Está hablando básicamente de cómo Dios mismo está extendiendo los cielos. Y la idea aquí es que está extendiendo los cielos como un toldo, como una carpa. Y me encanta porque dice que está siendo sostenida por Él mismo. Y me parece impresionante que Dios sostiene su obra, Dios sostiene su creación, Dios nos sostiene a ti y a mí. Y quise compartir esto porque siempre que empezamos un año hay propuestas, hay planes, hay muchas cosas que cada uno de nosotros podemos pensar hacer. Pero quisiera animarte a algo: asegúrate de que tu carpa está siendo sostenida por Dios mismo. Asegúrate que tu vida está siendo sostenida por Dios. No por tu influencia, no por tu capacidad, no por tu nombre, no por tu trabajo, no por tu dinero, no por tu propia voluntad, pero que Dios mismo está haciendo en nuestras vidas eso que Él mismo está haciendo en toda su creación, sostenerla. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en un gran periodo de la historia fue nómada. En algunos otros periodos fue seminómadas. Desde Abraham hasta Jacob, ellos habitaron en tiendas de campaña. Y desde el exilio, y desde el éxodo, hasta la conquista en Palestina, ellos estuvieron moviéndose y cada vez que ellos se movían tenían que poner su carpa, tenían que quitar su carpa y volver a instalarla hacia donde Dios los iba dirigiendo. Aún los militares que tenían que estar en campañas estaban acostumbrados a instalar carpas. Y los pastores que iban en búsqueda siempre de pastos verdes, sabían lo que eran tener que instalar carpas, tener que poner carpas. Tiendas en el hebreo es un vocablo que significa ser claro, brillar, verse a la distancia. Cuando ellos instalaban sus casas, ellos buscaban ser claros en el desierto. Buscaban ser visibles en el desierto, que otros supieran que allí estaban ellos. Usted recordará, el mismo tabernáculo era una gran tienda movible. Cuando Dios decía que había que ir a otro lugar, entonces los levitas levantaban esa carpa y la movían hacia donde Dios los dirigía. El pueblo de Israel usaba dos cosas para instalar sus carpas, y eso es lo que yo quiero hablar esta mañana contigo en los próximos minutos. Ellos usaban estacas. Las estacas son estos artefactos o instrumentos que se clavan en la tierra, y una vez que ellos afianzaban estas estacas, usaban cuerdas, y las cuerdas venían de la carpa y jalaban para estar amarrada en la estaca. Entonces hoy quiero pensar en estas dos artefactos que ellos usaban, porque yo creo que el Señor no ha cambiado su propósito. Él sigue pensando que tú y yo somos aquí en la tierra. ¿Se acuerdan lo que dice Pedro? Somos peregrinos y ¿qué? Y extranjeros. Estamos de paso. Y digo, yo sé que tú tienes tu casa y la quieres mejorar y quieres que se vea más bonita, pero estamos de paso. Y quiero decirte, somos como una carpa, al igual que Israel. Somos como tiendas de campañas que están siendo instaladas en el lugar donde Dios quiere instalarlas. Pero curiosamente Dios le da al pueblo de Israel una indicación muy clara acerca de qué hacer con las carpas. Déjame te digo, había tres cosas por las que el pueblo usaba estacas. Primero, Israel usaba estacas como instrumento de limpieza. No había baños, así que Dios mandató esto. Querías hacer del 2, tenías que irte con tu estaca, salir del campamento, hacer tu hoyito como los gatitos y luego tapar tu cosita
y regresar con tu estaquita. Entonces todo israelita tenía que tener su estaca para momentos de necesidades físicas, ¿no? Más claro no puedo ser. Entonces, número uno, lo primero que la ley te dice para qué eran las estacas era por cuestión de limpieza. Pero vean qué interesante, Dios había dicho, el campamento donde ustedes moran no puede estar contaminado. Por eso es que los mandaba fuera del campamento a hacer sus necesidades. La segunda cosa por lo que la Biblia dice que se usaron estacas, ustedes recordarán en el libro de los jueces, Sísara viene a pelear con sus carros errados, un poderosísimo hombre de guerra, viene a pelear contra Israel. Sin embargo, Dios les da promesas de que Él les va a dar la victoria, y dice que va a usar a una mujer para traer juicio y victoria sobre Sísara. Y cuando tú comienzas a leer la historia, piensas que la mujer es Débora, porque Débora está recibiendo la palabra de Dios. Lo curioso es que Sísara huye, y cuando Sísara huye, llega a un lugar, a la tienda de campaña de una mujer llamada Jael. ¿Se acuerdan? Y Sísara llega allí y pide agua. Y Jael le dice, no, mi señor, leche. Y le da leche, y Sísara duerme, y dice, por favor, si alguien pasa, diles que no estoy aquí. Y Jael le dice, está bien, yo digo que no estás aquí. Pero Jael, que era israelita y que sabía el uso de las estacas, va por su estaca, y en esta ocasión no la usa como un instrumento de limpieza. En esta ocasión Jael lo usa como un instrumento de juicio para derrotar a un hombre que se había levantado en contra de los escuadrones de Israel. El tercer uso que las estacas tienen en el Antiguo Testamento es precisamente anclar tiendas, establecer tiendas sólidas mientras ellos estaban caminando allí en el desierto. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, Pablo describe nuestra vida corporal, nuestro paso aquí en la tierra, lo describe como una tienda o un tabernáculo que está pasando. Por cierto, dice Pablo, que se deshace. Y cuando él habla esto, usa en contraste las moradas eternas de Dios, que no se deshacen. Pero nos aclara Pablo que nuestras propias vidas son como esto, son como tiendas que están aquí de paso. Entonces, pensando en estos tres elementos que las estacas servían en el Antiguo Testamento, déjeme animarlo que Dios nos alienta a sostener nuestras vidas espirituales, y estacas son necesarias por tres razones, aunque ya no son físicas. Vienen a ser convicciones sobre las cuales nosotros basamos nuestro andar aquí en la tierra, y las podemos ver de una manera sencilla. Número uno, debemos preservarnos con limpieza espiritual. Al igual que los israelitas salían del campamento para usar sus estacas y no contaminar el campamento, la primera estaca en la que nuestras vidas tienen que estar sostenidas es entender lo que mismo Pablo escribió: somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo, y por eso tenemos que preservarnos limpios. Los israelitas mantuvieron limpio el campamento porque Dios se movía dentro del campamento, no afuera del campamento, razón por la que nosotros deberíamos buscar preservar la limpieza espiritual dentro de nuestro templo. Entonces piensa en esto por primera vez en este año. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo estás preservando tu templo? ¿Está limpio? ¿Está medio limpio? ¿Está sucio? ¿Está medio sucio? ¿O está de plano en las ruinas? Porque algunos, hablando de lo espiritual, somos como cuando va a venir la suegra a la casa, ¿no? Anuncia a la suegra que viene a la casa y la señora anda apurada, medio barriendo por donde se ve, ¿no? Y al menos que tengas una suegra de esas del FBI o de la CIA que llegan levantando la sala y se mete debajo de la cama a ver qué hay ahí. Pero si tu suegra no es así, la vas a hacer. Algunos, cuando somos confrontados a vivir vidas limpias delante de Dios, hacemos como que limpiamos la vida. Y eso no es suficiente. Necesitamos
preservarnos limpios espiritualmente por una sola razón, porque somos el templo del Espíritu Santo. Lo segundo que podemos tomar de lo que pasaba en el Antiguo Testamento es que estacas nos sirven para ejecutar venganza contra el enemigo de nuestras almas, contra Satanás, como Jael lo hizo aquel día con Sísara, ejecutó venganza. Pero déjame, te animo a hacer algo. Nuestro ejecutar venganza contra Satanás no es como muchos creen en nuestros días, ¿no? Ya me han escuchado esto. Algunos cristianos les gusta jugar a las guerras de las galaxias espirituales y le hablan a todos los demonios habidos y por haber, le gritan a todos los demonios habidos y por haber. La única manera que el creyente tiene de pararse firme sobre nuestro adversario Satanás es que proclamemos la victoria en el Calvario. No necesitas hacer nada más, sino anclarte en la victoria que ya Jesús nos dio en la cruz, pararte, sostener esa verdad, proclamar que el Señor ya murió por nuestros pecados, ya resucitó por nosotros. Y cuando vamos haciendo esto, vamos ejecutando venganza contra nuestro adversario. Lo que quiero decirte es, somos meramente proclamadores de la victoria. Anunciamos, esto es lo que un embajador hace, anuncia, es la voz autorizada de un reino en otro lugar. Y nosotros estamos aquí en la tierra para hacer eso, para proclamar la victoria que ya Jesús llevó a cabo en el Calvario. Y cuando te paras y lo haces, no tienes que hacer circo, maroma y teatro con todo este movimiento de guerra espiritual que hay en nuestros días. Si tan solo nos paráramos a proclamar día a día, a anunciar y a manifestar día a día la victoria de Jesús en el Calvario, créame que no tendríamos que caer en tanto exceso. Lo tercero que las estacas hicieron en el Antiguo Testamento es que servían para cimentar y sostener las carpas. Necesitamos convicciones más que creencias que sostengan y que cimienten nuestro paso aquí en la tierra, como esas tiendas que Pablo está diciendo. Miren lo que Éxodo 34:24 Dios les daba como promesa a la nación de Israel: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Fíjense la promesa de Dios: y ensancharé, ¿qué? Tu territorio. Pero para que eso sucediera, para que esta promesa fuera cumplida en el pueblo de Israel al entrar a Canaán, Dios tuvo que pasar al pueblo de Israel por 40 años en el desierto para tratar con él, para prepararlo. Mira, si habláramos solo de ensanchar, todos quisiéramos que Dios llegara ahorita, el primer domingo del año, y ensanchara nuestro territorio. Pero déjame te digo algo: para que Dios venga y ensanche nuestro territorio, primero nos tiene que procesar, primero nos tiene que tratar, primero tiene que descubrir todo lo malo que hay en nosotros, todo lo contaminante que hay en nosotros, todo el pecado que hay en nosotros, para entonces Dios decir: ahora estás listo. Ahora vengan conmigo a revisar la oración de un hombre. Su nombre es Jabes, y quizás conoces la oración, y realmente no era una oración. Lo que Jabes hace aquí es clamar, es el clamor de Jabes. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Tú lees el clamor de Jabes,
y tú dices, pareciera ser tan fácil que uno ora y Dios responde. Pero observa el contexto del pasaje. Cuando Jabes nace, su madre lo llama así, vean la sentencia, por cuanto lo dio a luz en dolor. Así que un seudónimo de Jabes es dolores, sufrimiento, calamidad. Él estaba viviendo en la vida con un pesar continuo, con un sufrimiento continuo, y un buen día entendió que quizás sus parientes estaban brillando, quizás sus parientes estaban haciendo muchas cosas sorprendentes, pero un buen día Jabes entendió a dónde tenía que ir para arreglar la situación de su vida. ¿A dónde crees que fue? A donde tú y yo podemos ir y dejar de buscar en otro lugar. Fue a Dios. Y cuando fue a Dios clamó, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ahora vean esto, es un clamor. Y yo no quisiera, sin caer en la jabesmanía, y alguien te preguntará qué es eso de la jabesmanía, ni crear una congregación de jabesmaníacos. Pero es interesante observar, hubo un libro hace una década, en la oración de Jabes, y el autor lo escribió en un buen sentido. Lamentablemente se hizo un ícono de la cristiandad a inicios del año 2000, y todo el mundo decía, ¿ya hiciste la oración de Jabes? Y había calcomanías, camisetas, llaveros, disco de Jabes, y todo el mundo estaba hablando de Jabes y de su oración. Cuando la oración o el clamor de Jabes estaba en la Biblia desde hace mucho tiempo. Entonces, sin crear jabesmaníacos esta mañana, date cuenta que la oración de Jabes o el clamor de Jabes es interesante por una razón. Tenía el corazón adecuado para que Dios escuchara su oración. ¿Cuál es el proceso por el que Jabes había tenido que pasar para que Dios respondiera a su oración? Su nombre te lo dice. No era un exitoso, no era un hombre influyente en su sociedad, no era un campeón, no era un ícono. Era un hombre que había sido procesado con Dios en la cámara que a pocos de nosotros nos gusta ir. Dolor, sufrimiento. Y la vida del cristiano tiene que pasar por pruebas y por sufrimiento, tiene que pasar por dolor, por esta razón, porque es allí precisamente donde Dios nos procesa. A mí ya me acaba de levantar la prueba. Pero ponte a pensar en esta oración. Si tú ensancharas mi territorio. Y quisiera que pensaras esta mañana en 3 cosas que Dios pudiera ensanchar en tu vida y en la mía. Tu vida espiritual. ¿Crees que Dios aún desea ensanchar tu vida espiritual en Él? ¿Sí o no? ¿O estás conforme a tu vida espiritual? Porque si estás conforme a tu vida espiritual, créeme, estás en serio peligro. Dios quiere ensanchar nuestra vida familiar. La Biblia está pensada en familia. Aunque la salvación es personal, la historia de la Biblia es la historia de un Dios familiar. Por eso cuando la semilla del evangelio llega a una familia, cuando alguien ha escuchado el evangelio y comienza a transmitir a su esposa, a su esposo, a sus hijos, ahí hay una promesa de salvación, de fe, de la que nos podemos tomar. Lo tercero es tu servicio a Dios. 3 cosas en las que te invito a que pensemos esta mañana: tu vida espiritual, el territorio de tu familia, el territorio de tu servicio a Dios. Abra conmigo su Biblia a Isaías 54. Quiero ahí compartir en unos versos y unas promesas de Dios que están allí.
Cuando llegamos al libro de Isaías, y sobre todo un libro eminentemente profético, hay que entender algunos aspectos. Está escrito después del famosísimo Isaías 53, donde Jesús es mostrado como el siervo sufriente. A partir de Isaías 54, Isaías comienza a describir la misión universal de este siervo sufriente, es decir, la misión que no está pensando solo en el Dios de Israel, sino la misión que está pensando en bendecir a todas las naciones de la tierra, a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación. ¿Ha leído eso en Apocalipsis? Cuando de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación estaremos delante del Cordero adorándole. Bueno, eso es posible a que este siervo descrito en el capítulo 53 y en la profecía de Isaías comienza a ser mostrado como un Dios universal, no como un Dios particular para Israel. Entonces quiero nada más que entiendan tres cosas del pasaje que vamos a leer. Hay que entender lo histórico, lo profético y lo práctico del capítulo 54 de Isaías. Lo histórico. Esta es una profecía que Isaías da específicamente a la nación de Judá. Y la profecía que Isaías dio se cumplió cuando el pueblo de Judá fue restaurado de su cautiverio babilónico. 70 años en Babilonia cautivo, pero Isaías está hablando específicamente del tiempo en el que ellos regresarían y se volverían a plantar sobre el territorio, sobre Jerusalén. Lo profético, si tú ves el pasaje desde el punto de vista profético, está hablando del reino de Dios literalmente establecido al final de los tiempos. Lo práctico. Vemos en este pasaje cómo, al igual que Judá fue llevado cautivo y Dios lo libró, nosotros hemos venido de esclavitud del pecado a la luz del evangelio, del mensaje del evangelio. Cómo es que el yugo de la esclavitud ha sido quitado de nosotros, y poco a poco vamos viendo cómo el reino de Dios se va estableciendo en nuestras vidas. Entonces piensa en esto: el reino de Dios se está estableciendo en nuestras vidas a través de sus principios, a través de su palabra. Cada vez que tú y yo vamos obedeciendo la palabra de Dios, vamos obedeciendo los principios de Dios, nosotros vamos caminando en este reino. Nosotros vamos madurando en este reino. Pero un día esta profecía se cumplirá totalmente. Lea conmigo los primeros 3 versículos. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Y cuándo quedó Jerusalén asolada? ¿Y cuándo quedó Jerusalén en ruinas? Porque aquí Isaías está hablando de que vendrán, de que regresarán, y esto era del cautiverio. Entonces está hablando históricamente de esto, pero asumimos que el pasaje nos lleva a obedecer la palabra de Dios de una manera clara. Miren la indicación que Dios le dio a los suyos cuando regresaran: alarga tus cuerdas, refuerzas tus estacas, no seas escaso. Y a veces nosotros, cuando se trata de obedecer a Dios, somos escasos. Mira, Jerusalén prácticamente había estado deshabitada o muy poco poblada, estaba en ruinas. Por eso es que el profeta Isaías la compara con una mujer estéril o con una viuda desolada. Sin embargo, vean la promesa de Dios: te daré muchos hijos.
¿No les llama la atención que cuando nosotros vemos negras las cosas en la vida, Dios siempre saca unas promesas que tú dices, ¿de dónde? Tú y yo estamos viendo negras la vida y Dios viene y te dice, lo mejor está al dar vuelta. Y tú dices, ¿qué ondas, Dios? O no ves bien o no entiendes lo que está pasando aquí. Y el problema siempre somos nosotros. El enchufe nunca está mal arriba. Pero la clavija con la que estamos queriendo tratar y conectar aquí, esa siempre falla en los momentos que no debería de fallar. Vean cómo el profeta llama al pueblo a una actitud de gozo. Y la actitud de gozo no es por la situación que estás viviendo. La actitud de gozo a la que el profeta nos llama es porque la promesa divina siempre es real, siempre es verdadera. No nos sostenemos de pie en las tormentas de la vida por la manera como enfrentamos la vida. Nos sostenemos de pie ante las tormentas de la vida por sus promesas. Por sus promesas. Hace unos años conocí a un pastor en Puerto Vallarta, ya murió, pero nos platicó la historia. Vino una pareja del Canadá a su iglesia y en un lugar como Puerto Vallarta ellos reciben casi cada domingo visitas, turistas cristianos. Y llegó una pareja del Canadá y por X, Y o Z razón lo vinieron y lo sentaron en la primer fila del auditorio. Y cuando él estaba saludando, dando la bienvenida y viendo más o menos la gente que estaba allí, les hace una pregunta a esta pareja y les dice, ¿y los niños? Y ellos se voltean a ver. La pregunta era, ¿le dijiste tú o tú? Pero entonces el marido le contesta y le dice, no tenemos hijos. Hemos intentado, hemos ido y venido fuera del país. Hemos ido a Europa a ver a los mejores especialistas. 12 años casados, no hemos podido tener hijos. Y entonces este hombre desde el púlpito les dice, de aquí al tiempo de la mujer, usted, de la vida, usted tendrá un niño entre sus brazos. Y luego dice, cuando yo dije eso, dije, Saúl, qué bocón eres. ¿En qué tremendo problema te acabas de meter? Era principios del año, unos pocos días antes de la Navidad, llegó una tarjeta del Canadá a la oficina de este pastor. Y usted sabrá qué era la tarjeta de este matrimonio con un bebé entre sus brazos. Dios había validado aquella promesa, Dios había validado aquella palabra y Dios había sido fiel a aquella palabra. Porque las promesas de Dios son siempre fieles. El problema es que nosotros a veces somos incrédulos. Entonces aquí está Isaías y vean, la razón por la que le dice a la nación que no sean escasos es porque su espacio habitable tendría que ser ensanchado. La palabra ensanchar significa alargar, pero también significa reforzar. Esta era una promesa realmente impresionante para una nación que venía del cautiverio. Es más, ni siquiera la nación había sido llevada cautiva. Isaías profetizó mucho tiempo antes de que la nación fuera, ni siquiera pensar en que Babilonia un día vendría y los llevaría cautivos. La metáfora que se usa aquí es la metáfora de los nómadas en el desierto, que ante el aumento de su familia se veían obligados a extender los límites de sus estacas y alargar sus cuerdas. Observa la orden de Dios: no seas escaso. Me gusta lo que la NBI dice, la Nueva Versión Internacional traduce esta expresión: no te limites. Aquí radica el problema, no en la promesa de Dios sobre nosotros como su pueblo, porque Dios nunca falla. Pero aquí está el problema.
nuestra respuesta cuando Dios habla. Hay dos formas de responder a Dios. O respondemos con fe o respondemos con incredulidad. Y tristemente tenemos que reconocer que muchas veces, a pesar de amar y de conocer a Dios, nuestra respuesta no es una respuesta de fe, es una respuesta de incredulidad. Yo hablo por mí, no por ti, pero a veces la vida de un cristiano es la vida más en el valle que en la cima. ¿Cómo estás? Mal, y las cosas se van a poner peor. Imagínate, si el dólar anduvo cerrando a 15, ¿a cuánto vamos a estar? ¿Y eso qué? Dios no cambia porque el dólar suba. Dios no cambia porque tú te enfermes. Dios no cambia porque pase algo malo a tu vida. Él es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y siempre. El problema es nuestra respuesta, incredulidad y no fe. Y muchas veces hemos limitado el trabajo de Dios en mi vida espiritual, en mi vida familiar y en mi servicio a Dios, no porque Dios no quiera, sino porque yo soy incrédulo. Fe es la respuesta de un verdadero discípulo. Dígalo conmigo, fe es la respuesta de un discípulo. Y muy posiblemente si tu respuesta es incredulidad, es porque simple y sencillamente eres un creyente o un visitante, pero no un discípulo. Solo un pueblo que ha obedecido la orden de ensanchar puede extenderse a izquierda y derecha. Y un día en el reino futuro del Mesías, esta promesa será mucho más grande. Este reino será mucho más grande que el reino de David, que el reino de Salomón. Será un reino de orden mundial. Pero tenemos que esperar hasta que eso pase. Vean los versos que continúan del 4 al 7. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes, ¿qué? Misericordias. Es que no siento a Dios, dicen algunos. Mi vida se está enfriando. ¿Quién te dijo que la vida cristiana es de sentir? La vida cristiana es de creer. Es fe. Es fe. Es fe. Vean cómo el Señor habla de dos cosas aquí: la vergüenza de tu juventud, la afrenta de tu viudez. La vergüenza de su juventud era el tiempo en el que ellos fueron cautivos en Egipto. La afrenta de su viudez fue el tiempo en el que ellos fueron cautivos en Babilonia. Realmente sus pecados habían acarreado el cautiverio y su dispersión actual. Sin embargo, en el reino futuro, Dios da una promesa: borrará el fracaso del pecado. Es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando nos llama a salvación. Borra el fracaso del pecado del pasado por pura misericordia y por pura gracia de Dios. Nos trae de tinieblas a luz admirable y nos pone en una nueva comunión, al igual que la nación. Ahora tenemos a un Redentor, y esta es la base para olvidar los fracasos pasados
y entrar en una nueva relación con nuestro Salvador. El pueblo experimentó a Dios cuando esta promesa fue cumplida de dos maneras: como un esposo y como un redentor. Y nosotros tenemos esta promesa. Un día estaremos en las bodas del Cordero y Él será el esposo y su iglesia será su esposa. Por esa razón estamos siendo preparados. Por esa razón estamos siendo edificados. Por esa razón estamos creciendo espiritualmente. No hay mayor objetivo aquí en la tierra sino prepararnos para este encuentro con nuestro amado, poder estar cara a cara y entonces celebrar esta unión. Vean dos promesas que Isaías dio en aquel tiempo. Isaías 62, 4, 5. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsiba y su tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 41, 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es ¿qué? Es tu Redentor. Y a veces en la vida cristiana no sé si a usted le pasa, a mí a veces me pasa. A veces la vida cristiana es esto: somos pocos. Me siento solo, Señor. Aquel que era mi compañero ya no está. Mi amigo me traicionó, ya no está. ¿Y por qué no volteas a los cielos mejor y en vez de estar llorando, entiendes ya por una buena vez que nuestro socorro viene del Señor y no de los hombres? ¿Se acuerdan de Samuel? Va ahí delante de Dios y está llorando todavía Saúl. ¿Se acuerdan la respuesta de Dios? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo ya inicié mi búsqueda y estoy buscando a un hombre que sea conforme a mi corazón. Yo te pregunto esta tarde ya, ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar delante de Dios por aquello que Dios no ha dispuesto darte, por aquello que Dios no ha querido darte en su soberanía? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí llorando? ¿Por qué no más bien vamos volteando al cielo y vamos entendiendo nuestro socorro viene de Él? Nuestro socorro viene única y exclusivamente de Él. Hay una serie de promesas, el resto del pasaje no puedo llegar a ellas, pero una vez que tú alargas y que tú extiendes tus estacas y tus cuerdas son estiradas, hay 8 bendiciones, 8 resultados que el pasaje tiene como consecuencia de obedecer y de creer lo que Dios está diciendo. Lo primero que Isaías dice que pasará es que Dios tendrá compasión y misericordia de nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Cuando alargas tus cuerdas, cuando tus estacas están bien puestas en el lugar donde Dios te ha querido plantar. Dios dice: voy a ser fiel, voy a mostrar mi compasión y misericordia. La segunda promesa que hay ahí es que su fidelidad será eterna sobre los suyos. ¿No le parece algo maravilloso saber que su fidelidad es eterna sobre nosotros? ¿Qué más quieres? Lo tercero que dice ahí Isaías es que el Señor va a embellecer lo que Él ha propuesto. Habla de embellecer su casa como Él lo ha propuesto, no como tú lo has propuesto. ¿No lo ha sorprendido Dios a usted? Que de vez en cuando usted dice: quisiera hacer esto, quisiera llegar a este punto, y de repente te das cuenta que lo que Dios ha hecho simple y sencillamente es que Él está propuesto a bendecirte y ha sido mucho más abundante de lo que tú pensabas. ¿Por qué? Porque pusiste tu vista en el Señor y no en las cosas.
Lo cuarto que Isaías estás diciendo es: tus hijos tendrán conocimiento de Dios. Tus hijos tendrán conocimiento de Dios. La quinta promesa que hay ahí, en el verso 14, es que seremos establecidos en justicia y la opresión huirá. No dice que no va a haber opresión, entiéndalo bien, pero dice que la opresión va a huir de entre nosotros. Dios jamás está diciendo que no va a haber opresión. Es más, te lo tengo que decir, sí va a haber opresión. Pero cuando tú estás plantado en el Señor, la opresión es temporal y esta huirá de entre nosotros. La sexta promesa que hay ahí: tus enemigos no te dañarán. Y comienzan los últimos versos a mostrar de una manera muy fuerte el reino futuro. Tus enemigos no te dañarán. Me gusta lo que dice el verso 16. He aquí yo hice al herrero que sopla sobre las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quién ha creado al que destruye? Entonces, ¿por qué a veces nosotros estamos en la calamidad? Ay, dicen algunos cristianos, es que siento que el diablo es muy grande y que Dios es pequeño. Porque no tienes fe. Porque si tuvieras fe, supiera como lo sabe un niño, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces dice Isaías, fíjense lo que dice: Dios mismo ha creado al destructor, al destruidor, y fíjense con qué objetivo lo ha creado: para destruir. Resumen, el herrero del que Isaías habla aquí es una criatura de Dios también. La era de hierro en la Biblia es conocida como la era de la guerra, pero Dios lo creó y también Dios le puede detener las manos. ¿Se da cuenta? Por eso Martín Lutero, cuando entendió este pasaje, dijo allá en los días de la Reforma que el diablo era el diablo de Dios. No puede hacer nada que Dios no le permita. Si tú te quieres pelear con él, peléate y haz y dile, y vas a ganar una ahí laringitis, una cosa así. Pero escúchalo bien, el diablo no está por encima de Dios. Dios desde el principio y hasta el final está por encima de Satanás. Estaban en un colegio cristiano y la maestra de Biblia al cuarto año llegó y dijo a los niños: vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Alguien sabe lo que pasa aquí? Y un niñito de 8 años que va al cuarto año levantó la mano y dijo: el resumen del libro es este: Dios gana. Y estoy aquí para decirte: Dios gana. Dios gana. Siempre Dios gana. Porque el herrero es obra de Dios. Entonces, por eso es que muchos no entienden la siguiente promesa. La séptima promesa que hay aquí es: ninguna arma contra ti prosperará. Y usamos este pasaje para decir cuánta cosa queremos decir de que no va a prosperar. Nada que se levante en tu contra prosperará. Pero quiero que vea el contexto del pasaje, lo histórico, lo profético y lo práctico. Si Dios está con nosotros, ciertamente lo que se levante contra ti no va a prosperar. ¿Por qué? ¿Porque eres un muy buen guerrero? ¿Porque sabes mucha Biblia? ¿Porque tienes 60 años en la iglesia? No, no va a prosperar por una sola razón: porque Dios dice que no va a prosperar. No hay más, es su promesa, es su palabra. Cuando enfrentas los embates de la vida, créele a Dios.
Dios nos cuida de toda acusación y de toda conspiración contra nosotros. La promesa 8 está ahí al final. Recibirás la herencia del Señor. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Y vean cómo termina Isaías. Dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? ¿A dónde nos movemos? ¿A dónde nos vamos si Dios lo dijo? No te lo dijo el vecino, no te lo dijo un loco, no te lo dijo la comadre que tiene 20 años yendo a la iglesia, no te lo dijo el pariente que ahí medio sabe Biblia. Dijo Jehová. Este es el cumplimiento final de esta profecía. Un día todo esto se cumplirá literalmente. Pero mientras nosotros vamos asimilando, examinando, confiando en la obra de este reino, vamos viendo cómo las piezas se van colocando en el rompecabezas de una manera perfecta. Entonces, termino, aunque usted no lo crea. Fortalece tus estacas. Alarga tus cuerdas. ¿Qué hay que fortalecer? Bueno, hay que fortalecer limpieza espiritual. ¿Estás manteniendo limpieza espiritual en tu vida? ¿Realmente? ¿Estás usando las promesas de Dios para ser un proclamador de la verdad, ser un proclamador del evangelio ante los ataques de Satanás? ¿Y estás colocando esas convicciones claras y precisas en Dios? Nada me puede separar de ti, te tengo a ti. Tú eres mío, yo soy tuyo. Tú eres mi Dios, yo soy tu hijo. Créele a Dios. Créele a Dios. Inicia este año creyéndole a Dios. Inicia este año extendiendo la cuerda, moviendo un poquito las estacas hacia donde Dios quiere que las movamos, y vamos a comprometernos a llevar su obra aquí en la tierra adelante. Y mientras todo este pasaje se cumple en su esplendor, vamos comprometiéndonos a creer en Dios. Me encanta el salmista en el 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué tendría que guardar su palabra? ¿Por qué tendría que creer lo que Jehová nos ha dicho? Porque eso me mantiene limpio espiritualmente. Eso me mantiene sin pecado delante de Dios. Y para eso vine a la iglesia. A lo mejor vas a decir, sí, para esto viniste. Simple y sencillamente para recordarte que la vida de un discípulo es una vida de fe. Y llamó Dios a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré. Y había dos respuestas que Abraham podía dar: fe o incredulidad. Y llamó Dios a Moisés aquel día en la zarza ardiendo y le dijo: eres el libertador de la nación de Israel en Egipto. Había dos respuestas que Moisés podía dar: fe e incredulidad. Y llamó Dios a Jeremías en el capítulo 1 y le dijo: tú eres mi voz para las naciones. Y Jeremías le dijo: Señor, aún soy un niño. Y Dios le contestó y le dijo: desde el vientre de tu madre te aparté para esta gran obra. Ve, derriba, levanta, destruye, edifica. Ah, Jeremías, pero te tengo que decir una cosita. Vas a ir y no te van a escuchar y no te van a obedecer. Y ahí Jeremías tenía a un lado la fe y la incredulidad. Y aquel día Jesús andaba ahí caminando y estaba un pobre cobrador de impuestos con sus moneditas y sus ganancias.
y le dijo: Mateo, ven y sígueme. Y Mateo tenía sus moneditas, que eran incredulidad, o tenía al Hijo de Dios frente de él, que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Y Mateo dejó su banquito, su mesita, sus moneditas y le siguió. El hombre quizás más orgulloso y soberbio del Nuevo Testamento, Pablo, arriba de su bestia, yendo a Damasco a perseguir a los cristianos. Pero Jesús lo llama y le dice: ¿por qué me persigues? Y había dos cosas que Pablo podía hacer: creer que el que lo estaba llamando era el Hijo de Dios, el Cristo resucitado, como él después dijo, o pensar que le habían caído mal los hot dogs de Jerusalén en la noche y que estaba alucinando. Pero le creyó. Un día un pobre joven rico vino y estuvo delante de él y le hizo la gran pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús, conociendo su corazón, le dijo: guarda los mandamientos. Y él le dijo: todos los he guardado. Jesús lo mira y le dice: entonces ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces calificas para venir y seguirme. ¿Se acuerdan la respuesta de la Biblia? El joven se entristeció y se fue. Cuando tuvo fe e incredulidad delante de él, el joven rico optó, decidió por la incredulidad. Puestos de pie. Señor, creemos que tu palabra siempre nos llama, siempre nos desafía, siempre nos convence de toda maldad, de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio en la vida. Y esta mañana nos estás llamando a alargar las cuerdas y a reforzar las estacas de nuestra vida. Nos estás llamando a entender que buscas limpieza espiritual de parte nuestra. Nos estás llamando a entender que buscas de nosotros que verdaderamente estemos cimentados en ti, anclados en ti, porque eso es la verdad que nuestras almas y nuestros corazones necesitan. Nos estás llamando a entender que es por medio de estas convicciones que podemos tener victoria sobre nuestro adversario, el diablo, cuando nos paramos firmes en la victoria de Jesús en la cruz. Yo pido que bendigas nuestras vidas, que traigas a nosotros verdadera convicción de pecado, convencimiento de aquellas áreas en las que hemos fallado, y des a nosotros la oportunidad de estar a cuentas contigo en aquello que tú nos demandas. Reconocemos nuestra falla para extender nuestro territorio en la vida espiritual, en la vida familiar y aún en nuestro servicio por ti, Señor. Reconocemos que hemos fallado, no una, hemos fallado muchas veces, y hemos dado lugar al diablo con engaños, con mentiras, con una falsa examinación de nuestro andar y nuestro caminar en ti.
Permítenos, Señor, este año colocar los cimientos adecuados y correctos en la vida cristiana y poder cimentarnos en tus palabras, poder edificar sobre tus palabras. Señor, aquellas personas que nos visitan este día, que están con nosotros por primera ocasión, yo pido que hables, que obres a sus vidas, que toques sus corazones. Lo más maravilloso de escuchar tu voz no es admirarla, lo más maravilloso es obedecerla. Y yo pido por tu Espíritu Santo que ellos puedan obedecer tu voz y puedan vivir delante de ti como tú estás anhelando y deseando que esto suceda y que esto pase. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque sigues siendo fiel. Dele gracias a Dios. Terminemos esta mañana dando gracias a Dios.